Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también estoy muy bien, muy contento, feliz, porque Cristo vive en nuestro corazón. Amén. Hay un pastor aquí, Edison. ¿Por aquí andas, Edison? Ahí está. Junto con su esposa. Son colombianos, vienen desde Colombia. ¿Sabe qué vinieron? Nada más a pedir un consejo. Yo le dije, ay, hermano, me hubieras hablado por teléfono. Queremos invitarlos esta semana, el martes. Tenemos unas conferencias para pastores de casas de oración. Si ustedes quisieran quedarse, los invitamos, ¿sí? Los incluimos, bien. Gloria a Dios. Muy bien. Consecuencias de nuestras decisiones. Ese es nuestro tema. ¿Se acuerdan el domingo pasado, hace 8 días, que hablamos sobre los ofensores y los ofendidos? Hablamos de, entre otros de los personajes y de los ejemplos que pusimos, hablamos de Simei. ¿Lo recuerdan? Lo que hizo en contra del rey David. Brevemente, le sale al encuentro Simei al rey David, que iba huyendo de su hijo Salomón, que lo había usurpado en el reinado. Entonces, para evitar derramar sangre de su misma familia, el rey prefirió huir, y en esa huida le sale al encuentro este personaje llamado Simei, el cual le tiraba piedras, levantaba el polvo y lo maldecía y le decía cosas como: vete de aquí, asesino malvado, tú querías ser rey, por eso mataste a Saúl y a su linaje. Qué bueno que Dios te está castigando, así dice otra versión. Qué bueno, dice. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Salomón. O sea, puras falsedades y acusaciones sin sentido. Necesitamos entender que en ese tiempo, hacer eso que hizo Simei contra un rey se castigaba con la pena de muerte. Tenemos que ubicarnos en ese contexto para entender lo que hoy quiero compartirles, ¿sí? Hoy no es así, pero en aquel tiempo así era. Sin embargo, el rey David tomó la decisión de perdonarle a Simei todas las ofensas que le había hecho, todas las maldiciones que le había dicho. El rey David decidió perdonarle. ¿Por qué? Porque en su momento Simei reflexionó y en otra ocasión le sale al encuentro, se postra y arrepentido le pide perdón al rey David y le dice: no me tomes en cuenta todas las maldades que hice contra ti. Y el corazón de David se conmovió y perdonó a Simei. Qué linda historia, ¿no es cierto? David mostró el corazón perdonador de Dios al perdonar a Simei, porque Dios es un Dios perdonador y estamos muy contentos por eso, ¿no? No nos ha pagado conforme nuestras iniquidades. Pero esto que hizo David es algo que todos los cristianos y también los cristianoides que se alineen también, todo esto que hizo David, todos los cristianos debemos de hacerlo. ¿Qué? Cuando el ofensor se arrepiente y pide perdón, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Parece que nomás hay una hermana bien, con mucha convicción. Muy bien, hermano, muy bien. Denle ese ejemplo aquí a todos estos cristianos que están aprendiendo. Mire, Jesús dijo en Lucas 17, versículo 3 lo siguiente. Leamos con mucha atención. Jesús les dice a sus discípulos: mirad por vosotros mismos. En otra versión dice: tengan cuidado, tengan cuidado. Esta frase tiene que ver con: cuiden lo que hacen, cuiden lo que dicen, cuídense ustedes mismos, cuiden su corazón. Mirad por vosotros mismos, tengan cuidado. Y luego continúa Jesús: si tu hermano pecare contra ti, dialoga con él, repréndele, llámale la atención,
Y si se arrepiente, ¿qué dijo Jesús? Perdónale. Continúa en el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? Perdonarle. En el versículo 5 hay una reacción de los discípulos, muy humana, muy natural, y se entiende. Le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Pues claro. Yo he hablado con infinidad de personas y aún yo mismo en algunos episodios de mi vida, que las ofensas, las cosas son fuertes. Y he escuchado a gente que llora y dice, es que no puedo perdonar, es que no quiero perdonarlo. Y están muy dolidos. Entonces, cuando ven cosas como esto que Jesús dijo, y siendo cristianos, eso no significa que no son cristianos, o que no somos cuando batallamos con esto, no. Es que hay que ponernos hay que ser empáticos, hay que ponernos en el lugar de esa persona que está súper ofendida, ¿sí? Entonces, cuando leemos como esta enseñanza de Jesús, pues la reacción de los discípulos fue, aumentanos la fe porque es mucho para mí. Creo que no voy a poder, aumentanos la fe. Y la respuesta de Jesús del versículo 5 es, en el versículo 6, si tuvierais fe como un granito de mostaza, que es muy pequeñito, o sea, basta poquita fe, y una de las definiciones de fe es obediencia. Mira, no lo razones, simplemente haz lo que te digo, perdónalo. ¿Pero cuántas veces? Hasta 7. ¿Cuántos quieren que Dios les aumente la fe? Casi todos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Están muy ofendidos? Necesitamos la gracia de Dios, ciertamente, pero esta opera solamente cuando obedecemos. Si no obedecemos, la enseñanza de Jesús no opera la gracia. Tenemos que dar el primer paso nosotros. Entonces se derrama la gracia. También hay gracia que nos impulsa, ¿no? Pero cuando obedecemos hay una gracia especial para poder perdonar y perdonar y perdonar y perdonar, porque no se nos olvide, todos ofendemos muchas veces. Nuestras vidas, hermanos, están edificadas o se van construyendo, formando a través de las decisiones que vamos tomando en el transcurso de nuestra vida. Todos, sin duda, hasta la edad que tienes, hemos tomado decisiones buenas y decisiones malas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sin duda. Ok, escuchen bien, en ambos casos tenemos consecuencias. Es decir, hemos tomado decisiones buenas en el transcurso de nuestra vida, pero también hemos tomado decisiones malas. Y en ambos casos tenemos consecuencias de lo que nosotros decidimos hacer, las acciones que decidimos hacer. Si tomamos buenas decisiones, hicimos buenas acciones, bueno, pues hay buenas consecuencias. Pero si tomamos malas decisiones, también tendremos consecuencias no muy buenas. Lo que sembramos, todos sabemos ese principio. Es un principio que está escrito en la Biblia. Y nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la que rige nuestra conducta. Entonces de allí no podemos hacer otra cosa más que guiarnos por lo que está escrito. Pablo en su carta a los Gálatas les enseñó así, no, Gálatas 6:7, no os engañéis, porque tenemos el potencial de engañarnos a nosotros mismos, ¿ok? Y Pablo les dice, no se engañen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En una versión, otra versión dice, es imposible tratar de engañar a Dios, es imposible. ¿Cómo les explico la palabra imposible? Es imposible para mí. Pero es imposible engañar a Dios.
con lo que decimos y hacemos o pensamos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, y ahí estás incluido tú, estoy incluido yo. Todo lo que el hombre sembrare, sea bueno, sea malo, eso también, ¿qué? Segará, cosechará. En la versión al día, ese mismo versículo dice así: no os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Fíjate, cada uno, hasta los que están durmiendo, cada uno que cosecha lo que siembre. Todo lo que yo he cosechado, bueno o no tan bueno, en mi vida lo voy a cosechar, sí o sí. Es inevitable cosechar lo que hayamos sembrado, es inevitable. No hay nada en el mundo que pueda detenerlo, sea bueno o no sea tan bueno. Lo que decidimos sembrar, sea bueno o sea malo, eso cosecharemos. Si tomamos buenas decisiones, ¿qué vamos a cosechar? Pues una buena cosecha que nos va a gustar, ¿cierto? Esas cosas buenas que cosechamos las aceptamos con mucho agrado, ¿no? O sea, no nos cuesta. Decimos, ay, gracias Señor, me has bendecido, ¿cierto? Pero hay una pregunta: ¿y qué con las cosas que cosechamos de nuestras malas decisiones? ¿Acaso vamos a rechazarlas? No podemos, es imposible. ¿Qué vamos a hacer con la cosecha de las acciones no buenas, erradas, motivadas por muchas cosas equivocadas que hemos tomado, que también hay consecuencias? ¿Las vamos a asumir con humildad o las vamos a rechazar? Mira, si las rechazamos, de todas maneras llegan. Es mejor tener un corazón dócil y humilde y asumir las consecuencias de nuestras decisiones, como sean buenas y malas. Las buenas, como dije hace un rato, pues esas no nos cuestan, pero las malas, pues esas es imposible detenerlas. De eso quiero desarrollar el mensaje. Por consiguiente, es importante que nosotros los cristianos entendamos que debemos aceptar, pero con humildad, con una aceptación genuina de que inevitablemente de las cosas ofensivas que hicimos, de las cosas equivocadas que hicimos, de las decisiones equivocadas que tomamos, pues debemos aceptarlas y con humildad pedirle a Dios gracia para soportarlas, para sobrellevarlas, pero dejar de sembrar lo malo, ¿entienden? Dejar de sembrar la ofensa, dejar de sembrar la discordia, dejar de sembrar muchas cosas para que se detenga la cosecha. Y de ahí en adelante cosechar cosas mejores. Este asunto que estoy tratando tiene dos partes. Número uno, es imprescindible pedir perdón cuando ofendemos. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, es fundamental pedir perdón cuando ofendemos. Para eso hay que reconocerlo. Y perdonar cuando el ofensor nos pide perdón. ¿Sí? Porque dijo Jesús, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ahí se nos complica la vida como no tenemos una idea. Pero como cristianos tenemos que reaccionar como el Señor espera que reaccionemos. ¿Sí? Pedir perdón y perdonar. Y en segundo lugar, pues debemos asumir las consecuencias de nuestros errores. Jesús dijo en Lucas 17:1, miren esta escritura, palabras de Jesús, Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos,
¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? Ok, es para nosotros, estamos incluidos. ¿Qué les dijo? Imposible. Fíjate, el mismo creador del universo dice, imposible es que no vengan tropiezos. Ahora, ¿por qué es imposible? Por nuestra debilidad humana, por nuestra naturaleza caída. Por eso Santiago decía, todos ofendemos de muchas maneras, porque no podemos frenar la lengua. Hacemos, decimos, reaccionamos mal. Por eso es que el propósito de Dios, recuerden esto, es formar el carácter de su Hijo en nosotros. Eso nos va a ayudar a ser como Cristo y a dejar lo que la Biblia dice que es la vida pasada de ofensas y de revanchas y de venganzas. Eso para nosotros debe terminar y tenemos que avanzar a medida que pasan nuestros días viviendo con el Señor. Repito, retomo, Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Pero mira la segunda frase, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Por qué dijo mas hay de aquel? Porque el Señor sabe que el que hace tropezar a otra persona va a traer consecuencias. Lo queramos o no, oremos, ayunemos, lo que sea, van a venir. Dice Jesús, es imposible que no haya, van a venir los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen, porque no va a tener que recibir las consecuencias de sus malas decisiones. En la versión Palabra de Dios para Todos, lo traduce así: no se pueden evitar las causas del pecado. Hay muchas causas del pecado, pero, dice aquí, pobre de aquel que las ocasione. Y sabes que dicen algunos entendidos que la palabra griega que se traduce aquí por tropiezo incluye de manera enfática la palabra ofensa. Ah, caray, ahí como que toma más fuerza. Lo retomo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan ofensas, mas hay de aquel que ofende. Claro, hay otras causas de pecado, ¿no? Pero como estamos ahorita enfocados en este punto y en este tema, pues yo lo estoy enfatizando. No se pueden evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasione. ¿Por qué dijo Jesús esto? Mira lo que dice en el versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Esta es una metáfora que señala lo grave que es ofendernos, hermanos. Que sin duda todos lo hemos hecho y de muchas maneras. Entonces, cuando Jesús utiliza esta metáfora, más le vale que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arroje al mar, que hacer tropezar por las ofensas. Porque hay gente, fíjense, mucha gente se acercó al Señor porque un cristiano le compartió, ¿cierto? Pero a veces se van de la iglesia, dejan a Cristo porque otro cristiano les ofendió. Eso es hacerlos tropezar. Claro, cuando el supuesto ofensor es inocente y el otro alude o dice que y le imputa ofensas que el otro, así como Simei le imputó a David y David se quedó así. No, pues déjenlo, yo sé que está mintiendo, no hay problema conmigo, yo lo perdono. Sin embargo, cuando son reales y hacemos tropezar a alguien, ay, ¿qué dijo Jesús? Ay. Sí, porque dice, ¿cómo es posible que ustedes no maduren, no crezcan y con sus acciones, con sus divisiones, con sus pleitos, hagan tropezar a los pequeñitos? Son los recién convertidos, entiéndalo. O sea, ¿cómo? No, vas a tener consecuencias. Permítanme darles algunos ejemplos de
de este último punto, de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Miren, en primer lugar, alguien nos predicó el Evangelio, ¿ok? Oímos el Evangelio y empezó a hacer la obra del Espíritu Santo. Nos arrepentimos. ¿Les pasó eso? Nos arrepentimos. Una vez que estamos en ese arrepentimiento, le pedimos perdón al Señor. Pregunta, ¿nos perdona? ¿Cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Y nos convertimos a Cristo e iniciamos nuestra vida cristiana, ¿cierto? Pero lo más grandioso de esto, de este proceso, es que nuestros pecados son, dígalo fuerte, muy bien, pero, aquí está el punto, sígame con mucha atención, las consecuencias de las malas decisiones que hicimos, que aunque Dios ya nos perdonó todos esos pecados que cometimos en todo el transcurso de nuestra vida, tarde que temprano, las acciones que cometimos, aunque no éramos cristianos, por un lado, repito, Dios ya nos perdonó, eso debe quedar muy claro. Sin embargo, hermanos, cuando inicia nuestra vida cristiana, en ese transcurso, hay un momento en que tarde o temprano las consecuencias de algunas de esas decisiones y acciones que hicimos en el pasado nos cobran la factura. ¿Cierto? No los veo muy convencidos. Se los voy a ilustrar. En mi vida pasada cometí un fraude. Fraudeé la empresa donde yo trabajaba, $1,000,000, 2 millones de pesos, una cantidad considerable. Pero en ese trayecto, pues los disfruto y me compro un buen auto y todo, y digo, ay, qué buena vida, que no sé qué. Pero alguien me predica y me convierto y recuerdo que yo fraudeé. Le pido perdón a Dios por ese pecado. ¿Me perdona Dios? Por supuesto. Pero pasan 2, 3 años y un día se me atraviesa así un auto, me cierra el paso, se bajan unos agentes y dice, el señor Jesús Olivares, sí, tienes orden de aprehensión. ¿De qué? Pues de un fraude que cometiste y además hiciste otras cosas y estás detenido. No, pero Dios ya me perdonó. ¿Qué van a decir los policías? No, qué bueno que ya arreglaste tu asunto con Dios, pero aquí estás también en la tierra. Y también la justicia demanda ser satisfecha. Y me meten a la cárcel. Pregunta, ¿es injusto que me metan a la cárcel? No. ¿Por qué? Pero es una consecuencia de mis acciones en el pasado. Algunos, es muy probable, casi seguro, que un buen número de los que estamos aquí estamos viviendo las consecuencias de lo que de lo que hicimos en el pasado. Pero que cuando llegamos a Cristo fuimos perdonados, pero que nos está cobrando la factura, algunos en salud, otros económicamente. Y hay muchos ejemplos que yo puedo poner. ¿Se acuerdan aquel hombre que yo les compartí hace 8 días, que se sentaba aquí a mi izquierda, que yo lo miraba llorar y llorar, y un día lo llamé, ¿por qué lloras tanto, hermano? Ya un hombre de 80 años o más quizás. Ay, pastor, pues es que ahora que soy cristiano, pues reconozco todo lo que es que yo abandoné mi familia cuando eran niños, tuve 12 hijos. Y los abandoné cuando el más grande era un jovencito, y me fui en el mundo a vivir la vida, y ahora que me convierto, pues quise ir a buscar a mis hijos, a mi esposa, para pedirles perdón, y toqué a la puerta de la casa de mi hijo el mayor, y cuando me vio me dijo, no quiero verte, si vuelves a pararte frente de mí te mato. ¿Están entendiendo? O sea, pero a veces tenemos un entendimiento no muy ubicado. Pensamos que como ya Dios nos perdonó, ya todo lo demás se arregló. Bueno, ahí están ejemplos.
¿verdad? Este hombre ya no de esto es caso hace como 20 años, ¿no? Yo creo que murió, no lo sé, lo más seguro, ya estaba muy anciano, pero cómo sufría, ¿eh? Lo más seguro, no lo sé, es que él no vivió la reconciliación con sus hijos. Murió perdonado y está con el Señor. Fíjate qué cosa. Pero él vivió las consecuencias de sus acciones del pasado. Por supuesto que hay un momento en que cuando tú dejas de sembrar lo malo, dejas de cosechar lo malo. Por eso la Biblia dice, no pagues un mal por un mal. Si te insultan, no respondas el insulto. O sea, no sean vencidos de lo mal, por el mal, sino venzan con el bien el mal. ¿Por qué lo dice? Pues por esto. Jesús lo dijo de esa manera. Hay de aquel que hace tropezar a alguien. No la va a pasar muy bien, aunque sea mi discípulo, porque ahí le está hablando a sus discípulos. Ahora, el ejemplo en el que me quiero enfocar ahora es en el de Simei, al que perdonó David. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Bueno, después de haber ofendido al rey David, como mencioné al principio, se arrepintió. Y David hizo lo conducente a un hombre piadoso, lo perdonó. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo David con Simei? Lo perdonó y juró, fíjate, juró que él no le haría daño. Porque Simei entendía el entorno. Acuérdense que Joab dijo, déjame quitarle la cabeza a este perro. ¿Se acuerdan? Así, muy ofensivo, ¿no? El Joab. Y él percibía el entorno de David y dice, pero tú no, pero pues acá me van a dar cuello, ¿no? Entonces él dice, yo te perdono y te juro que nadie te va a tocar, nadie te va a hacer daño. Yo tampoco. Ahora, David, como dije al principio, en el contexto de aquel tiempo, David podía haber ejecutado a Simei, porque así era en ese tiempo. Nadie que osara hablarle así al rey como le habló Simei, en aquel tiempo merecía vivir. Y el primero que se ofreció a cortar la cabeza pues fue Joab, ¿no? Sin embargo, como ya sabemos la historia, David decidió perdonarle y mostró misericordia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia? Entonces, ¿qué hizo David? Hizo exactamente lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos perdonó porque nos arrepentimos. Él es un Dios perdonador. Y ahora como cristianos, cuando nos equivocamos, Juan dijo, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Denle un aplauso. Eso es bondad infinita de Dios. Y podemos disfrutar lo que los muchos psiquiatras el día de hoy ahora están diciendo. Incluso están ellos aplicando la terapia del perdón, cristianos y no cristianos, porque también un no cristiano puede perdonar la ofensa de otro no cristiano, ¿no? Y dicen que es la mejor terapia que hasta ahorita está siendo aplicada, dicen algunos psiquiatras, psicólogos, la terapia del perdón. Y se meten, escudriñan el corazón de las personas como yo lo hago, por ejemplo. Oye, ¿cómo está tu relación con tu padre? No, ese viejo malvado. Ay, entonces ya ubicaste el problema, ¿no? Entonces ellos están haciendo lo mismo. Qué interesante, ¿no? Entonces al confesar nuestros pecados y ser perdonados, viene la paz. ¿A poco no? Pero si en esos pecados que cometimos dañamos a otros, van a venir consecuencias. Ya vino la buena, confesar, ser perdonados y llegó la paz.
Pero luego está lo otro, que es en lo que me voy a enfocar aquí. Miren, es muy importante mencionar la responsabilidad que tenemos en las decisiones que tomamos. Es importante que usted esté consciente que usted es responsable de las acciones que usted decidió hacer, sean buenas o sean malas. Pero también es importante resaltar no solo la responsabilidad que tenemos, sino resaltar la justicia de Dios. Que como Dios es un juez justo, le da a cada quien el pago de las acciones que hizo. Porque una definición de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde y merece. ¿Qué merece un asesino? Cárcel, ¿no? Ahora, ¿el asesino se puede arrepentir delante de Dios y ser perdonado? Sí, pero tiene que pagar con cárcel, porque así es la ley en este contexto de nosotros. Entonces, la justicia de Dios, por un lado, de donde se deriva la justicia que tiene todo el ser humano, el concepto de justicia, hay algo inherente en nosotros. Alguien nos quita algo, no, devuélvemelo. Y si no te lo devuelves, te quedas mal. Te lo devuelven y ya te quedas tranquilo. Ese es el sentido de justicia, ¿sí? Hay un caso ahorita muy conocido de un youtubero, un joven, seguramente está enterado, no lo sé, que era muy especial el muchacho. Incluso aquí el puente de Lázaro Cárdenas un día lo cerró. ¿Sí saben de quién estoy hablando? O sea, muy conocido, muy famoso, hijo de un hombre muy rico aquí en la ciudad. Su padre acaba de morir no hace mucho. Y bueno, así creció el muchacho y pues él con dinero y se ufanaba y todo, pero tuvo un percance allí con una señora sin importancia, pero él se bajó de su auto y la golpeó y un video, una cámara lo tomó, de esas que hay en las calles, lo tomó. Ay, fue brutal, ¿no es cierto? La agresión. Yo cuando vi eso dije, ay, este cuate, este muchacho, ¿qué le pasó? Bueno, la ofendida lo demandó, lo acusó por intento de feminicidio y durante esta semana ya lo declararon culpable. Es probable que le den la máxima pena, que son 48 años de cárcel. Y la mamá y los familiares del muchacho piden clemencia. Incluso se dirigieron al juez, oiga, no destruya la vida de mi hijo, está muy joven. Pero el juez pues hizo su trabajo. No, que pedimos disculpas, perdón. Y la señora, bueno, sí, dice, pero la justicia es la justicia. Ese es un ejemplo que estamos viviendo aquí en la ciudad, porque ese caso se ha hecho viral nacionalmente, pero fue aquí en esta ciudad. O sea, es un personaje, el personaje es de aquí de Guadalajara. Entonces la familia está destrozada, ay, qué mala la gente, ¿por qué no lo perdonan? Bueno, pues es que sí, la gente está ofendida, la gente de la sociedad. Pero cuando le aplicaron, los comentarios eran, no, pues eso es lo que merece, es el justo pago. ¿Ven? Ahí está otro ejemplo. Entonces es muy importante entender que somos responsables y que la justicia tiene que ser satisfecha, la de Dios y la de los hombres. Vamos a ver un pasaje muy interesante para seguir abundando e ilustrando. El contexto de lo que quiero compartirles es acerca de Moisés. De Moisés cuando salen de la tierra prometida. Y bueno, ustedes conocen la historia, eso me ayuda para sintetizar un poco. Durante el trayecto, el pueblo, recordemos que se quejaba constantemente de Dios. Ay, ¿por qué nos sacaste? Dios, nos hubieras dejado allá con los pepinos, con las cebollas, ¿verdad? Y bueno, se quejaban con Moisés y a Moisés lo agredían, pero Moisés iba e intercedía
Porque hubo el primer caso ahí fuerte es que no había agua. En el desierto no suele haber mucha agua. Y le reprocharon a Moisés. Entonces Moisés va con el Señor y Dios le dice que le hable a la roca, que tipifica a Cristo, ya lo sabemos. Y él que golpea la roca, y la golpeó y salió agua abundante, y todos se saciaron y continuaron la travesía. Pero al paso de un tiempo volvieron a hacer lo mismo y otra vez. Entonces, bueno, hubo un episodio allí donde Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuraron contra Moisés. Dijeron: ¿a poco nada más por ti habla Dios? Y lo empezaron a agredir a Moisés. Y en números 14, 18, Moisés está intercediendo por los quejosos. Sígame con mucha atención. Dice Números 14, 18. Él está orando al Señor, le dice: Señor, tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Todo eso es verdad, ¿no es cierto? Y la rebelión. Ahora, fíjense la última frase de lo que está diciendo Moisés. O sea, Él es misericordioso, perdonador, etcétera, etcétera. Y la última frase dice: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Yo no sé a usted, pero a mí me da temor de Dios eso. O sea, sé que me perdona, pero lo segundo, bueno, sí fui culpable, me perdonó, ay, gracias Señor, pero tengo que pagar la factura de mis acciones. En la versión al día, este versículo 18 se lee así: Señor, tú que eres lento para la ira y grande en misericordia, y que aunque perdonas, esta traducción es como más entendible para mí, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, y que jamás dejas impune al culpable. Ok, los perdona, pero hay consecuencias. No hay impunidad con el Señor, hermanos. Y nos faltaría un conocimiento más pleno si nosotros llegamos a pensar que lo que hice o lo que hicimos, Dios lo perdona y ya, borrón y cuenta nueva y ya todo está. No, hermanos, no. Yo sé que este es de los mensajes que pues casi nadie dice amén, ¿no? Pero esta es la verdad. A nadie deja en impunidad. O sea, hay consecuencias. Porque fíjate, aquí mismo lo dice Moisés, que aunque perdonas, no tienes por inocente al culpable, no lo dejas impune. O sea, hay consecuencias. Y bueno, si ustedes leen Números, Levítico, ahí habla, si le robas una vaca, tienes que pagarle 2. No, pues págale 2. A ver si aprendes a no robar. O sea, y ya Dios le perdonó porque llevaban sacrificios y Dios los perdonaba. Sí, pero tienes la disciplina, el castigo es que pagues 2. Continúo en Números 14, 18, vamos al 19. Está intercediendo, no tendrás por inocente al culpable. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. O sea, la rebeldía que estaba enfrentando Moisés ahí. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado, o sea, al pueblo, conforme a tu dicho. O sea, conforme a tu petición, yo perdono a estos rebeldes israelitas, estos que no cesan de quejarse, de hablar mal de ti, etcétera, etcétera. Yo los perdono. ¿Qué hizo David? Los perdonó. ¿Qué hizo Dios aquí con el pueblo? Los he perdonado. Pero era necesario que el Señor aplicara justicia, perdonando, pero disciplinando a sus hijos. O sea, dándoles
la retribución, las consecuencias de sus rebeliones. ¿Lo están entendiendo así? No se me duerman porque está bueno esto, la verdad. Versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Ok, quiero dejar establecido, ¿los perdonó o no? Sí, ahí está, ok. Pero continúa el Señor hablando, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Aquí están las consecuencias, hermanos. Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Silencio absoluto. Si vuela un mosquito que no hemos podido sacar, se escucha. Yo los he perdonado, pero no van a entrar a la tierra. Pues no me creen. O sea, está con el Señor, sí, pero si no van a entrar a la tierra a la cual juré a sus padres. Y luego mira la palabrita que viene entre las dos comas. Dice, no. Y cuando Dios dice no, es no. Aquí el no era, no van a entrar. Chillen, lloren, pataleen, necesita que mi justicia, como es un Dios justo, no puede quedarse Él, como es tan justo, no puede quedarse sin dar la retribución. Perdona, sí. Es como un presidente de un país que le da indulto a un asesino y lo perdona, lo deja en libertad, sí. Pero afuera cuando salga se va a encontrar con la familia, con vecinos. Sí, te indultó el presidente, pero eres un asesino, ¿sí o no? Y toda la vida va a tener ese sello aquí en la frente. Por eso Jesús dijo, ay de aquel que hace tropezar por lo que hace. Entonces, no verán la tierra, no, dice, no la van a ver. Ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Se acuerdan que Pablo dijo a los efesios dijo lo siguiente? No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo lo podemos contristar? Cuando mentimos, ¿no? Cuando ofendemos, cuando hacemos reacciones que no van de acuerdo a Dios. Tomamos decisiones que van en contra de la enseñanza de Jesús. El Espíritu se entristece. ¿Estamos ofendiendo a quién? Al Espíritu de Dios. Lo irritamos, lo molestamos, lo desobedecemos. Hermanos, no podemos esperar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Ahora, le pedimos perdón al Señor, se restablece la comunión con Dios, volvemos a tener la paz del Espíritu, ¿cierto? Que sobrepasa todo entendimiento. Pero las cosas que hicimos, hermanos, sí o sí, hay que pagar la factura. Y esta es de diversas maneras. Pero miren el versículo 24. Es interesante cómo se intercala allí. Dice, ustedes, toda esta generación, no verá la tierra. No. Aunque los he perdonado, pero no la van a ver. Pero luego en el versículo 24 dice, pero, y aquí hay sí, pero que valga. Porque ven que hay un dicho que dice, no hay pero que valga. No, sí hay algunos, fíjese. Y aquí dice, pero a mi siervo Caleb. En otro de los textos dice también Josué. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra actitud, cuando fueron mandados por Moisés a supervisar la tierra, que eran 2 espías, ¿se acuerdan? Y 10 llegaron, no se puede, ay, ¿por qué Dios? Yo mejor me voy a Egipto. Y Josué y Caleb, no, es una buena tierra, Dios es bueno, nos quiere bendecir. Dice, pero Caleb decidió creer. Caleb decidió obedecer a Dios. ¿Y cuál fue su consecuencia? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió
decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Ven el contraste? ¿Ven claramente hasta donde vamos las consecuencias buenas y malas? Pero ahora vamos se voltea la tortilla y vamos a ver lo que le sucedió a Simei después de que David murió y Salomón tomó el reinado. No es muy buenas las noticias. ¿Quieren saber qué le pasó? Pues no se me duerma y vámonos al versículo, ¿qué le parece? Vamos allí. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Mire usted nomás. Llegaron los días en que David había de morir. ¿Cuántos saben que llegará un día en que debemos de morir? Nomás 3. Sí, todos le tienen miedo. ¿Por qué tiene miedo a la muerte? No tenga miedo. Acuérdese que para nosotros es ganancia. ¿Sí? ¿Sí sabía que un día le va a tocar? Sí. Ah, muy bien. Pues le llegaron a David los días en que había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ya estaba muy viejito, los estudiosos dicen que ya había delegado el reinado en vida, ya estaba muy anciano David. Y le dice, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra, es decir, morir, esfuérzate y sé hombre, le dice. Versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Miren qué consejo, ¿no? Obedece a Dios, Salomón. Andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, hijo Salomón, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora, la ley de Moisés decía que cuando alguien cometiera algún delito de entre ellos, iba a ir ante los mismos jueces y podían saldar su cuenta con Dios, pero tenía que restituir, tenía que llevar las consecuencias y la justicia tenía que aplicarse. Ok, sigo leyendo, versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. En otras palabras, dice un comentarista, David diciéndole a su hijo, sé un hombre sabio, hijo, prudente, haz justicia, sé justo. Fíjate qué interesante, haz justicia, sé magnánimo. Combina la justicia con la benevolencia. O sea, perdona, pero aplica la justicia. Porque en ese tiempo era un gobierno teocrático. O sea, Dios gobernaba a través del rey, los sacerdotes, el profeta, al pueblo, ¿sí? Basados en la ley de Moisés. Entonces ellos gobernaban, pero aplicaban también la justicia. En nuestra cultura de hoy no es así. Dice, combina la justicia con la benevolencia y la misericordia, que fue lo que hizo David. Ok, versículo 5, sigo leyendo. David diciéndole a Salomón, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Joab, ¿se acuerdan el que sacó la espada y dijo, déjame cortarle la cabeza a este perro? Bueno, dice, tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Pongan mucha atención. Lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel. Lo que le hizo a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempos de paz la sangre de guerra. ¿Qué significa todo eso? Bueno, usted puede ir a la Biblia y leerlo, pero yo lo voy a resumir. Cuando termina la rebelión de Absalón, que por cierto Joab lo mató, cuando David le había dicho no le haga nada a mi hijo, Joab lo mató.
Pero termina ya la rebelión, muere Absalón, y ya otra vez quiere poner en orden el reino, pero Joab, ese sí era un malvado, era desobediente, era dado a... Entonces termina la guerra, y como Joab no era muy, pues no era obediente, se ve en muchos ejemplos en la Biblia. Resulta que David pone a Abner en el puesto de Joab. Entonces pues, no le gustó. Ya no había guerra. Y un día va a saludarlo. Hola, le dice, Abner, ¿cómo estás? Y dice la Biblia que lo agarró de la barba para acercarlo a él y abrazarlo. Entonces lo agarra de la barba. ¿Cómo estás? Buen día, que no sé qué. Y saca un puñal y se lo encaja, le parte el corazón y lo asesina. Y lo mismo hace con Amasa. Lo mismo, lo mata. Ya no era tiempo de guerra. Por eso dice, los mató. Y aquí matar, es muy diferente matar en la guerra que matar a mansalva. No tengo tiempo ahorita de explicar la diferencia, ¿no? Pero no es lo mismo. Derramando en tiempos de paz la sangre de guerra. Miren, hermanos, estos asesinatos que cometió Joab provocaron que el pueblo dijera, pues se me hace que Simei tenía razón, David es un sanguinario. ¿Por qué le ordenó a Joab? Cuando David nunca le ordenó eso a Joab. Pero la gente asumió, como lo sigue haciendo ahora, sin elementos, sin que les conste. Oyen algo, les dicen algo, ven un video en YouTube y lo dan por un hecho. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque si seguimos así, las consecuencias todavía van a ser peores de lo que pueden ser. Midámonos. Ahora sí que de aquí para allá, ¿verdad? Porque ustedes también acá, de allá para acá, ¿verdad? Hay quien dice, todos los pastores son bien mala onda. Por favor, hermanos. Yo no digo que todas las ovejas son todas malas, ¿verdad que no? Pues porque generalizar no es bueno, no es sabio. Entonces el pueblo se le volteó a David. Y David, pues, imagínate, tratar de reconstruir otra vez todo el reino, de todo el desastre que hizo su hijo. Y todavía al pueblo le achaca que le dio orden a Joab, pues no era cierto. Entonces le dice, acuérdate, hijo, tú ahora eres el rey. Joab asesinó a 2. ¿Qué le está diciendo? A ver, al buen entendedor. Díganlo, ¿qué le está diciendo David a Salomón? ¿Alguien me puede decir? Vas a hacer justicia, hijo. Eso no puede quedar impune. No fue en guerra, fue en tiempos de paz. A ti te va a tocar hacer justicia. Continúo, versículo 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Y si en los inicios de Salomón, en su reinado, algo lo distinguía, era la sabiduría y la justicia con la que hacían las cosas. Dice, lo harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol o a la sepultura en paz. ¿Qué le está diciendo David? A ti te va a tocar aplicar la justicia en Joab. Salomón lo entendió perfectamente. Otra vez, así era en el contexto de aquellos tiempos, lo entendió. Él sabía que debía de hacer justicia. ¿Por qué? Porque la justicia demandaba ser satisfecha. Los familiares de esos 2 asesinados demandaban justicia, porque los asesinó a mansalva. Ven para acá para darte un abrazo y un beso, le dijo. Y los metió un puñal. Joab debía de asumir las consecuencias. ¿Sí o no? De hecho, cuando se dio cuenta que Salomón dio una orden de agárrenme a Joab, él se enteró y huyó y fue y se metió. ¿Saben a dónde se metió?
al templo. Allí donde estaban el arca y todo, y se agarró allí. Y no, la misericordia, sí, la misericordia del Señor. Oye, pero pues es que está ahí en los cuernos del altar. No, pues agárrenlo y sáquenlo y denle. O sea, él se abrazó de la misericordia de Dios. Pregunta, ¿Dios le daría misericordia si él se arrepintió? Por supuesto. Sin embargo, y a pesar de eso, como Salomón era sabio y lo entendía, dijo, ok, está abrazado a la misericordia de Dios al abrazarse los cuernos ahí en el altar. Dice, pero tiene que pagar con su vida, y lo agarraron y lo. Tú dirás, ay, qué mala onda. No puedes decir eso, porque estarías diciendo, qué injusto es Dios. Y Dios no es injusto, porque Él no tiene por inocente al culpable. Aunque lo haya perdonado, tiene que pagar. Para que la justicia, que ese sentido que todos los seres humanos tenemos, sea satisfecha. Para que al que tú lo ofendiste o le robaste o lo defraudaste, al regresarle, y a lo mejor doble por los intereses, su sentido de justicia queda satisfecha. Y ya queda en paz la gente. Eso es algo tremendo. Y lo ejecutaron. Pero miren los contrastes. Viene otro episodio interesantísimo. Aquí mismo en 1 Reyes 2, en el versículo siguiente, dice, mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia. Entonces así como que, bueno, a ver, por un lado les da cuello y por otro a estos hazles misericordia. Pero no hemos terminado la lectura, que eso es lo que tenemos que aprender, a no sacar del contexto ningún pasaje. Tenemos que ver todo para poder entender mejor. Pero ¿por qué un versículo anterior le está diciendo tienes que hacer justicia, darle cuello, y ahora dice que haga misericordia? Ay, no entiendo, Señor, ay, Dios mío. No, hermanos, pues hay que aplicarse, tenemos que aplicarnos. ¿Por qué le dijo? Vamos a ver por qué. Dice, mas a los hijos de Barzillai y Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, Salomón. ¿Te imaginas comer a la mesa del rey? ¡Wow! Los vas a invitar a comer a tu mesa. ¿Pero por qué? Dirían los que no entienden. Porque ellos vinieron a mí cuando yo iba huyendo de Absalón, tu hermano. ¿Se acuerdan cuando iba huyendo? Que fue cuando le salió Simei y le echaba piedras y él se siguió, y le salió Barzillai, que era un viejito como de 80 años, pero con un corazón bien entendido, y vio que venían hambreados, sedientos, y les trajo agua, les trajo comida, quesos, muchas provisiones, y los alimentó. Por eso le está diciendo, pero a todos estos les vas a hacer misericordia, porque ellos vinieron a mí y me ayudaron cuando yo iba huyendo de Absalón, tu hermano. Ven cómo una buena acción, una buena decisión te lleva a una buena acción, y cosechó todo este tal Barzillai y todos sus siervos y todos sus familiares. ¿Qué cosecharon? Lo bueno. Ahí está otra vez la justicia de Dios. Somos buenos para recibir lo justo cuando hacemos lo bueno, pero ¿y lo malo qué? Así es que vayamos haciéndonos hombres de Dios y mujeres de Dios. Está bueno el mensaje, también me está gustando, porque Dios me está hablando bien tremendo, de verdad. Ay, pero miren lo que sigue, fíjense los contrastes. Joab, Barzillai, pero luego retoma el punto de Simei. Aquí aparece otra vez y es impactante lo que vamos a leer a continuación. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baduim. O sea, totalmente identificado. El cual, lean con atención, me maldijo con una maldición fuerte. Algunos eruditos, entre ellos rabinos judíos y otros cristianos,
Dicen, comentan, que esto que dice aquí, que él me maldijo con una maldición fuerte, se refiere a que cuando Simei salió al encuentro de David, que le aventaba polvo, ¿se acuerdan? Eran como conjuros, eran como actos de hechicería. ¿Se acuerdan que Saúl, su tío, antes de morir fue y consultó a una divina? Tiene sentido, ¿no? O sea, en otras palabras, que él hizo actos de herejía, de hechicería, perdón, para dañar. Qué tremendo, ¿no? Hay gente que me dice, pastor, es malo que me lean el horóscopo. ¿Y cuántos años tienes de cristiano? 25, para la gloria de Dios. ¿Y no sabes lo fundamental? Por supuesto que si tú andas con esos horrores, te va a caer y el feo. Y como dicen aquí en México, vas a bailar con la más fea. Y pues a algunos les da risa, pero ay, hermanos, Jesús dijo, ay de aquel. Entonces le está diciendo, tienes ahí entre ti y Simei, o sea, no lo tocó, no lo hizo, lo perdonó. Y él juró, yo no te voy a hacer daño, yo no voy a hacer nada. Porque fíjense la sabiduría de David. Si él hubiera, o sea, ok, te perdono, pero te corto la cabeza, la gente no le hubiera creído que lo había perdonado. ¿Sí o no? No, es un sanguinario, mira, ya se vengó. Sí, él es el rey, ¿verdad? Y todos los reyes son abusivos, igual que los pastores. Y no lo hizo. Pues no, yo no lo voy a hacer. Pero un día le llegará. Y cuando entró su hijo Salomón, estaba cercano el día en que debería la justicia de ser satisfecha. Espero que no se confundan, y se me hagan ateos. Porque eso es lo más común. Ay, no entiendo, eso me dice que Dios se contradice. No, ¿dónde está la contradicción? Abre tu corazón y acéptalo. Porque así es, se los estoy mostrando claramente con la Biblia. Las buenas acciones, buena cosecha. Las malas, mala cosecha. ¿Dónde está la injusticia? No hay. Dios es justo. Pero tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de David, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. O sea, narra, cuando se acercó con él, le pidió perdón. Y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. O sea, yo no ejecutaré la justicia, pero te perdono. Cuando él le dice te perdono la ofensa que me hiciste. Y las maldiciones que me dijiste. Pero la justicia es la justicia, Simei. Y Simei lo sabía. Por eso miraba a su alrededor y así como diciendo, pero hijo, mira, me quiere cortar la cabeza. Shh, tranquilos, no lo toquen. Y juró. Versículo 9. Aquí está. Pero ahora dice, no lo absolverás. En otra versión dice, pero ahora harás justicia. Necesitas, Salomón, aplicar la justicia sí o sí. Porque en ese tiempo, les repito, se pagaba con la vida lo que hizo un acto semejante al de Simei. Así era. Yo no lo puedo cambiar. No podemos ubicar el contexto de ellos en el de nosotros. ¿Lo entienden o no? Es como si dentro de 30 años, la gente de la generación que viene dentro de 30 años, digan, ay, mira los millennials. Los chavos, o sea, los jóvenes de ahora, ¿verdad? Con sus cosas, ay, ¿cómo es posible? No, que los amarren. No sabemos cómo van a ser los de... ¿Por qué no los amarraron con cadenas? ¿Por qué se hacían de todo y los papás? Ahí está la mamá del joven que acaban de sentenciar.
solita exhibiéndose. Ay, es que yo nunca le decía. Ay, es que yo, ay, cometí errores, nunca le llamaba la atención. Pero pobrecito de mi hijo, no, usted está viviendo, señora, las consecuencias de haber dejado que su hijo hiciera lo que le diera su gana. Ahora asúmalas, llore, pues sí, se siente feo. Y fíjense, yo estaba viendo esa noticia y de pronto te mueven las emociones. Y ahí es donde uno tiene que pararse, no en las emociones, sino en lo justo. En lo justo. Ok, mi opinión, ok, ese muchacho merece justicia. Ya pidió perdón, la señora lo perdonó, pero la justicia está aplicando. Entonces, y lo siento mucho por su mamá y sus familiares, y también por él, porque es un jovencito, ¿no? Pero tiene que estar en la cárcel. Punto. Ay, qué malo es el pastor que tenemos. Ay, hermano, no ha entendido. Sí, a ver, abran su Biblia, vamos desde el principio. No, es que hay veces que yo estoy muy preocupado por explicárselos con manzanitas. Porque luego dicen cosas que yo nunca vi. Y luego se complica cuando le mandan la información a otro que también la saca del contexto y lo dice un montón de cosas. Y se complica el asunto y se pone peor las consecuencias. Así es que es bueno pararle, ¿no? Por cierto, les tengo una buena noticia. Esta semana que pasó, hablé con otros dos con los que había roto relaciones y nos reconciliamos. Eso merece un aplauso del Señor. Amén. Entonces la lista ya está chiquitita, pero anoche me escribió uno y me dice, pastor, ¿cuándo hablamos? ¿En serio? Y dice, sí, quizás la presión de que los otros ya nos estamos reconciliando, entonces poniendo las cosas bien claras, se aclaran los malos entendidos, todo, pero aún así van a venir consecuencias, hay consecuencias. Y yo asumo las mías. Me duele, pero pues tengo que asumirlas. Así es que, hermanos, si vivimos la palabra de Dios, sí surte efecto, Miren, por ejemplo, ese ejemplo. Yo ya me puse a mano con algunos, pero yo asumo lo mío. ¿Entiende? Y no le saco. No, o sea, cuesta trabajito, ¿sí? Pero bueno, ya siendo honestos con el Señor, pues no lo podemos engañar. Señor, pues sí, yo también ahí le entré en esto. Entonces, pues lo que tenga que ser, Señor, nada más dame gracia y salgo adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pues hagan lo mismo ustedes. Entonces le dice, pero no lo absolverás, pues hombre sabio eres. Estoy en 1 Reyes 2:9. Y sabes cómo debes hacer con él. Porque él ahora era la ley. ¿Entiende? Es como cuando vemos al fiscal. Pues uno confía, haz tu trabajo, fiscal. Y el defensor, haz tu trabajo, defensor. Los policías, hagan su trabajo. No esperamos ni más ni menos, esperamos lo que tienen que hacer. Y cuando un ministerio público no hace su trabajo y se vende y esconde la denuncia, hay algo en el corazón del ofendido que se rompe en mil pedazos, una impotencia que luego los lleva a tomar justicia por su propia mano. Y eso es ilegítimo delante de la sociedad y delante de Dios. Por eso dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la justicia de Dios, a la ira de Dios. Bueno, en la versión moderna, escuchen, 1 Reyes 2:9 que acabo de leer, no lo absolverás, dice así, ahora empero, no le tengas tú por inocente. ¿Qué hace Dios? Perdona, pero no tiene por inocente al culpable. Les aplica las consecuencias, la ley, pues. Entonces le dice a Salomón, no lo tengas tú por inocente porque hombre sabio eres. Hombre justo significa. Y sabes lo que debes hacer con él. Harás pues que desciendan sus canas con sangre a la sepultura. Pregunta, ¿se está vengando David? Créame lo que no.
pero como un hombre que legislaba, bueno, no legislaba, ya estaba la ley, sino más bien que aplicaba la legislación de Moisés, que conocía lo que Dios decía al respecto. Dice, si él no tiene por inocente al culpable, yo no voy a tratar de ser más bueno que Dios. Salomón, yo juré, yo lo perdoné, pero vean su sabiduría, pero yo no le apliqué la justicia para evitar todavía más malos entendidos. Pero a ti te toca, Salomón. ¿Y saben qué hizo Salomón? Simei, qué historia, hermano. Hace 8 días todos, ay, sí, qué bueno, libró la vida. Simei, porque lo perdonó David. Pues qué bonita historia, me sigue bendiciendo. Pero el otro lado de la historia es esa, hermanos. Somos perdonados, pero también hay consecuencias de lo que hicimos. ¿Me regala 5 minutos? Que son 20, ya saben, ¿no? Ustedes, 5 por 4, 20, usted es muy generoso. No, son poquitos, 5. Es que hay una historia que yo he llamado Moisés y su lamentable decisión. A ver, trate de ubicarla así rápido. ¿Okay? ¿Quién era Moisés? Bueno, Moisés, dice la Biblia en Números 12:3, Dios es el que está hablando de Moisés. Dice que aquel varón Moisés era muy manso. Era un hombre tan controlado de sus emociones, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, Moisés tenía 2 hermanos, Aarón y María eran sus hermanos en la carne. Ellos un día hablaron mal de Moisés y reaccionó, alborotó al pueblo, Aarón y María. Entonces, como Moisés era manso, él era el legislador, ¿entiendes? Él podía verles qué. Que ya Dios había dicho, ¿sí? Pero no lo hizo. Él hizo algo que en el Nuevo Testamento se nos revela. No, tú. Cuando se le reveló Coré, ¿se acuerdan? Pues él pudo haberlos ejecutado, pero no lo hizo. Dios le dijo, déjamelos a mí. Y apártense de ellos, y mandó fuego y los fulminó a todos. Qué tremendo, ¿no? Entonces se le revelan a Moisés, y Moisés, pues, como era muy manso, se controló y fue con el Señor, y el Señor le llamó a Aarón y a María, a ver, vengan para acá, y le dijo a Moisés, júntamelos allá en el tabernáculo. Los reunió y Dios se presentó, les habló y dijo, ¿por qué hablaron contra mi siervo Moisés? Le dijo a Aarón y a María, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo. Yo lo puse a él, yo le elegí a él. En otras palabras, al hablar de Moisés estaban hablando de Dios. Y dice que la lepra le brotó a María, símbolo del pecado. O sea, tuvo consecuencias. Como ella se entiende que era la instigadora, pues ella fue la primera que recibió. Pero Moisés era tan manso que no quiso avanzar en el desierto, esperando a que el Señor sanara de la lepra a su hermana. Y en ese tiempo la lepra no era curable. Ahí significa que Moisés era un hombre que tenía fe en Dios y seguramente oró por ella y Dios le quitó la lepra y siguieron avanzando. Y dice, qué corazón de Moisés, ¿no? Bueno, a mí me impresiona. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Resulta que en una de esas rebeliones en las que el pueblo se quejaba de Dios y de Moisés, dice Números 20, versículo 7, ya eran ¿cuántas veces? Pues Dios dijo que había sido 10. Entonces, y Moisés aguantando todo, Híjole, vaya que sí, es admirable aguantar tantos ataques, tanto. Ay, Señor, quiero ser como Moisés. ¿Cuántos quieren ser como Moisés?
Pero luego veo a Jesús y digo, no, mejor como Jesús. Porque vean lo que pasó. El pueblo se queja, Moisés va con Dios otra vez y dice, Señor, ¿qué hago? Y habló Jehová a Moisés, Números 27, diciendo, toma la vara, que simbolizaba la autoridad que él le había dado, y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Fíjate lo que dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? A ver. No sé si usted está entendiendo lo que sucede aquí. Dios le dice, reúne al pueblo, háblale a la roca. Hay un episodio anterior donde se quejan, no, tenemos sed. Y Dios le dice, golpea la roca con tu vara, y salió agua y bebieron. Eso se traduce en obediencia. Y aquí le dice, ok, júntame al pueblo, pero ahora le vas a hablar a la roca. ¿Sí? Entonces lo reúne y miren la reacción de Moisés. Oíd ahora, rebeldes. El tono aquí es de enojo. ¿Sí? Como lo que les conté una vez de alguien por allí, un amigo, un pastor, tuvo un momento así y dijo, no, ya no los aguanto, me voy de la congregación y Dios se va conmigo. O sea, se van a quedar. Yo le dije, ay hermano, ¿cómo se te ocurrió? Ay pastor, ¿por qué dije eso? Pues se le fue y eso le trajo consecuencias. Bueno, sigamos leyendo. Rebelde, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? O sea, estaba enojado Moisés. Ahora, quiero hacer un paréntesis, y en el Salmo 106, versículo 32, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, o sea, a Moisés. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿De quiénes son ellos? Los rebeldes. Los que siempre estaban ahí haciéndole videos y haciéndole y diciéndole y atacándolo. No, tú no. Y levantándosele y murmurando. Pues hubo un momento, pues el único que no pierde la compostura es Jesús. Moisés aquí demostró ese lado que todavía todos tenemos, aunque maduremos. Sigue habiendo un potencial en nosotros. Y dice aquí claramente, versículo 33, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Miren hermanos, les digo algo. Yo en lo personal tengo tanto temor de decir algo que no deba, porque sé las consecuencias. Y Moisés, el hombre más manso de la tierra, por eso es que me da más temor, porque pues ni a los talones le llego a Moisés. Entonces, ahora rebeldes, dice volvemos a Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le había dicho Dios? Háblale a la roca. La primera vez lo golpeó, simboliza que Cristo fue sacrificado una sola vez. Y una vez sacrificado, muerto, resucitado, ahora ya no hay sacrificio. Ahora hay que hablarle. ¿Qué quieres del Señor? Háblale. No pierdas el control ni el dominio. Te atacaron, te hicieron un video. Háblale a Él, dile, Señor, a ti encomiendo mi causa. Háblale, no te vengues por ti mismo, te va a ir mal. Entiéndelo de una vez por todas. Entendámoslo, dijo el otro.
Alzó su mano y golpeó a la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. O sea, Dios obró por amor a los rebeldes. Fíjate la misericordia de Dios. No, si tú fueras Dios, ¿qué harías con ellos? Ya, no, ni me digas, yo haría lo mismo. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Ahí está la justicia. Ahí está otra vez las consecuencias que debía de llevar el hombre más manso de la tierra. Todo su servicio a Dios, liberó a Israel, todo lo bueno que hizo. En un momento de enojo, miren lo que sucedió. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Santificarme significa: no me enalteciste obedeciéndome para yo glorificarme. Me representaste mal, Moisés. Me haces ver un Dios como si yo fuera tú, y yo no soy como tú. Yo soy bueno y perdonador, y que hasta 1000 generaciones, pero también soy un Dios justo. Y como soy un Dios justo, Moisés, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Le dijo: no vas a entrar, Moisés, a la tierra. Parece duro, ¿no? No es dureza, es justicia. Porque lo que Moisés hizo delante del pueblo fue avergonzar a Dios mismo. Lo representó mal por su accionar. ¿Está Moisés con el Señor? Tan está con el Señor que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en la transfiguración, uno de los que se transfiguraron fue Elías, Moisés. Ahí estaba Moisés. Está con el Señor, pero no entró. Podemos perder todo por una sola acción que avergüence a Dios. ¿Quieres perder todo? Les pregunto, párale. Cuando yo decidí pararle, ya hace tiempo de esto, pues no, ¿cómo lo expresaré? O sea, está el deseo, pero ahora estaba formar el hábito. Y en esa formación, pues se siguen cometiendo errores. Pero repito, yo asumo. Dios ya lo sabe, yo hablo con claridad. Entonces, Moisés no le replicó a Dios, no le dijo: tanto te serví, mira nomás, ¿por qué no me dejas entrar a la tierra? No, ¿por qué no lo dijo eso? ¿Por qué no le dijo nada a Dios? Porque Moisés sabía lo que usted y yo necesitamos saber y entender. Que cuando accionamos mal, decidimos hacer mal, merecemos. ¿Nos perdona? Sí, pero también hay consecuencias. Y para Moisés y Aarón no entran a la tierra. Y Moisés pues se humilló. Y hubo una parte, la parte final en la vida de Moisés, que está en Deuteronomio 34:4. Llega el pueblo, él siguió haciendo su trabajo. Llega al pueblo en la frontera, donde ya se divisaba, ahí había un monte donde se divisaba la tierra prometida, que fluía leche y miel, y todos los murmuradores estaban allí. Ay, no, pues ya estamos por entrar. Pues fíjense que no entraron. Fíjense lo que le dijo a Moisés, Deuteronomio 34:4. Le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta es, dice, en otra versión y en otros textos dice: te permito que la veas de lejos. Y Moisés vio la tierra. Yo, no dice la Biblia, pero es fácil deducir algo como que, ¿empezó a qué? A llorar. Yo estoy convencido de que estaba profundamente arrepentido de haber reaccionado mal y haber tratado mal al pueblo y haber representado mal a Dios, pero lo asumió como hombre.
Dice, Moisés, súbete a ese monte y contempla la tierra. Y dice que se subió Moisés, dice, esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás más allá. No entrarás. Pregunta, ¿es un acto de injusticia de parte de Dios o de justicia? ¿Merecía Moisés eso? Porque Dios es justo. ¿Asumió Moisés? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Qué historia. Pero espero que esto nos haga madurar y crecer. ¿Sí? Dejemos de ofendernos menos. Planchemos las cosas. Reconcílense con los que han ofendido. Es mejor. Yo como pastor se los aconsejo con todo mi corazón. Dios es perdonador y va a perdonar nuestras ofensas. Y si nos piden perdón, perdonemos también. Son buenas acciones. Recibiremos la retribución de ellas. Pero de aquello que también hicimos, asumamos, hermanos. Amén. Vamos a pedirle al Señor su gracia. Pónganse de pie. Señor y Padre nuestro, tan bueno, tan misericordioso, tan lento para la ira y grande en misericordia, que perdonas la maldad de los padres, que perdonaste a aquel pueblo de Israel insatisfecho, que perdonaste a tantos y tantos como ese gran hombre Moisés. Decimos gran hombre porque sí desarrolló un carácter bastante notable. Era el hombre más manso de la tierra. Sin embargo, hubo un momento en que sus emociones se desbordaron, no supo controlarlas y te representó mal. Y eso fue ocasión de vergüenza, de vituperio, de mala representación al que servía. Sin duda que tú le perdonaste, sin duda que él se arrepintió, pero Moisés, como un buen hombre, que siguió siéndolo un hombre de Dios, asumió con humildad la retribución de sus hechos. Señor, danos gracia para aceptar que esos fallos que hemos cometido, si bien son perdonados por tu misericordia, también puede haber repercusiones, consecuencias. Las asumimos, Señor. Si tú derramas tu gracia y nos ayudas, sabemos que nos sostendrás y saldremos adelante, Señor, para seguir creciendo y madurando en esta vida que se terminará hasta que tú vengas por nosotros o nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús, adoremos al Señor, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti. Oh mi Dios, seguiré tu enseñanza
todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré de obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda